Estimados amigos, muy buenas noches. Les saluda el ingeniero Miguel Robles. Hoy vamos a hacer un curso muy interesante, optimización de los procesos metalúrgicos. Les voy a presentar al ingeniero José Manzaneda, ingeniero metalúrgico de mucha trayectoria en el campo minero metalúrgico. Le damos la cordial bienvenida, ingeniero José Manzaneda, para que exponga su presentación. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Un gusto saludarlos nuevamente. Hoy día vamos a presentar un tema importante en flotación. De acuerdo al título del tema, es optimización en flotación. Entonces, yo he creído conveniente separar en dos campos que es notorio. Uno de los campos es la flotación de los minerales polimetálicos, plomo, cobre, zinc. Y el otro campo, bueno, en este primer campo las plantas son no muy grandes. Yo creo que la más importante y la más grande es Cerro Lindo con 20 y tantos mil, 22.000 toneladas por día. Pero el promedio tienen entre 5 y 6.000 toneladas las plantas polimetálicas del Perú. Y en segundo término, la segunda parte va a ser referida a la gran minería del cobre. Es importante que todos conozcamos más o menos cuál es la necesidad que existe en la gran minería del cobre, que está cada vez creciendo más. Eso he pensado desarrollar así en dos partes, dos temas que son importantes y que optimizar en flotación actualmente es trabajar alrededor de reconocer, digamos, cuáles son las operaciones más importantes que influyen en la flotación. Bueno, yo espero que al final de mi presentación, los asistentes entiendan un poco más sobre la necesidad de control en los procesos para que la flotación sea un éxito. Voy a iniciar mi presentación indicando que con el tiempo siempre va a haber la demanda, a medida que aumenta la población, siempre va a haber la necesidad de mayor cantidad de cobre y oro. Pero también a la vez, y esto es para casi todos los metales, las leyes siempre van a ser cada vez más bajas. Y a medida que las leyes son cada vez más bajas, entonces la flotación se vuelve cada vez más importante y esa operación pequeña que antes se manejaba de forma manual, poco a poco se convierte en una operación gigante que necesita de muchos actores del factor humano, pero también equipos que antes no se conocían, como las videocámaras, como los sensores de nivel inteligentes, y empiezan a aparecer una serie de necesidades que es importante que nosotros identifiquemos. Porque ese es el futuro. El futuro va a ser grandes plantas y muchas necesidades para mejorar sin que el factor humano pueda actuar directamente como lo hacía cuando las plantas eran chicas. Pero es importante que
sepamos qué es el Perú, digamos, en América del Sur. En América del Sur, el Perú está rodeado por Ecuador, que es un poco de oro. Es equivalente a lo que en el Perú tiene Madre de Dios nada más. En Colombia, piedras preciosas y un poco de minería del cobre, oro, pero muy poco. En Brasil, la metalurgia del fierro y el acero, sobre todo el hierro. En Bolivia, unas minas de estaño, hay muy poco mineral de plomo, cobre, zinc. En Chile y Argentina, bueno, Argentina casi en la frontera con Chile, toda esta zona, esta franja de Chile, es zona de cobre. Todos esos minerales están concentrados en el Perú. El Perú es un país que tiene la bendición de tener la gran variedad de minerales que se encuentran en el mundo. Por lo tanto, el desarrollo de los principales conceptos de flotación va a tener lugar en el Perú, si es que hablamos de América. No hay un país más importante que el Perú en minería, por el contenido y la variedad de metales que tiene. El Perú vive de exportaciones mineras. Casi el 65% de las exportaciones son productos mineros. Y entonces el Perú, hay que reconocerlo, es un país minero. A pesar de las circunstancias, es un país que vive de la minería. Decían que la minería no da mucho trabajo, que no da muchos puestos de trabajo, pero sí alrededor de las minas crece muchos negocios y hay mucho desarrollo en los pueblos. Pero esta minería es básicamente por el cobre, más de la mitad, 51%, y el oro. Entonces, entre el cobre y oro en lo que representa la minería, son prácticamente el 75% de los ingresos. El zinc tiene alrededor del 10%, y el resto de metales es poco realmente. Entonces, si el Perú va a crecer hacia adelante, económicamente va a ser porque va a trabajar grandes minas de cobre, y entonces las minas típicas de Sauder, Toquepala en Cuajone, Cuajone y Toquepala en Sauder, Cerro Verde en Arequipa, las nuevas minas de Las Bambas, Constancia y Antapacay, minas grandes. Todas esas minas van a ser el sustento económico del país. Por eso que es importante que nosotros reconozcamos cuáles son las minas importantes peruanas. Ingeniero, disculpe, Tenemos, sí, ha dejado de compartir su pantalla. ahí se ve. Ahora sí, ingeniero. Ya, gracias.
¿Ahí se ve? Correcto, ingeniero. ¿Está bien ahí? ¿Sí? Sí, 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 ingeniero. Ya, gracias. Decíamos que el Perú tenía una mina muy grande, Yanacocha, que procesa 300.000 toneladas por día de mineral. Esto está en Cajamarca. Pero en el mismo Cajamarca hay una mina que se llama Goldfish, que es una mina que flota cobre, oro. Procesa alrededor de 30.000 toneladas por día, entre 20 y 30.000 toneladas por día. No es una gran mina de cobre, pero sí es importante porque tiene los adelantos del momento en lo que es flotación y procesamiento de minerales. Todas las novedades están en Goldfish. Nuestra gran antamina, que es un mineral de cobre, zinc. La separación más complicada que existe en flotación es cobre-zinc, porque la mineralogía del cobre y del zinc están muy relacionadas. Antamina pasa 130.000 toneladas por día, tiene 11 tipos de mineral. En realidad antamina es un ejemplo de lo que está pasando, de lo que es flotación en el mundo. Y en el centro del Perú aparece la gran zona del polimetálico, todas las plantas de Volcan, Raura, El Porvenir, Tacocha, algunas plantas de Glencore, como Iscay Cruz, Casapalca, Piedra Parada, a 5.000 metros de altura. En realidad esta parte del centro del Perú es donde está el polimetálico de plomo, cobre, zinc. Y al costado nomás, al costado de Ticlio está la mina Toromocho, que ahora se convirtió en la gran mina que trabaja Chinalco, y es una gran mina de cobre, con una operación que está alrededor de 120.000 toneladas por día y está haciendo una gran ampliación. Eso es lo que ocurre alrededor de Ticlio y toda la zona centro del Perú. Y en el sur es típico, es importante la presencia de Cerro Verde, que es la mina más grande del mundo, digamos, en tratamiento. Procesa alrededor de 360.000 toneladas por día en 2 plantas inmensas. Queda muy cerca de la ciudad de Arequipa. Es un ambiente importante y está muy cerca del corazón anterior del cobre en el Perú, que representaban Toquepala y Cuajone. Las dos suman alrededor de 200.000 toneladas o cerca por ahí. Y a ese contenido del sur peruano se está sumando el corredor minero actual que queda entre Cusco, Abancay y Arequipa, conformada por 3 minas nuevas, casi todas pasan las 100.000 toneladas por día, que se llama Antapacay, Constancia y Las Pampas. Entonces, en flotación es importante distinguir entre lo que ocurre acá, que es el polimetálico plomo cobre zinc, que es una minería más pequeña, una flotación diferente, y los nuevos conceptos que están apareciendo alrededor de la flotación del cobre. Por eso que lo que vamos a conversar va a estar dividido en 2 partes. Uno dirigido exclusivamente a la minería polimetálica, que es más pequeña, es la que conocemos casi siempre, y la segunda parte va a estar referida a las necesidades que están apareciendo en la flotación de mineral de cobre, toda vez que las plantas están creciendo y los equipos también. Muy bien.
Pero para todo esto, lo más importante de todo negocio, yo creo que eso es verdad, es el recurso humano. O sea, yo creo que no se equivoca quien dice que alrededor del 90% de lo bueno o lo malo que ocurre en un proceso o en lo que estemos haciendo depende de las personas. El factor humano es sumamente importante. El 10% es porque hay factores de diseño, de ingeniería, etcétera, y solo el 2% que ocurre porque ya es inevitable que ocurra o porque Dios así lo quiso, etcétera. Entonces, es bueno saber que el factor humano es responsable de lo bueno que ocurra en la minería. A pesar de que en la minería del cobre ahora existen unos equipos completamente automatizados, son las personas las que realmente deciden. Los equipos no piensan, los que piensan son los operadores y son los que hacen que los procesos ocurran. Entonces, para mejorar los procesos, es importante que nosotros sepamos que actuando con lógica e intuición, o sea, con lógica e intuición, sin prepararnos, sin hacer nada, solo cosechamos la parte de las frutas que se caen en el piso, pero a medida que trabajamos sobre herramientas de mejora continua, caracterización con microscopía y optimización del proceso, conocimiento del mineral y trabajando con más técnica, empezamos a conocer mejores frutos. Y obviamente que la mejor condición va a ser pues el desarrollo de Six Sigma, por ejemplo, mejora continua, trabajos de estabilización de procesos, y entonces ir de la lógica o intuición hacia la mejora continua es el resultado de que la gente se prepara, estudia, investiga, resuelve, está siempre preocupado por mejorar, está respondiendo a los procesos. Que las cosas se resuelvan solas, que las plantas operen y el resultado se produzca, es imposible. Siempre va a haber personas actuando. Y es mejor estar en el grupo de las personas que resuelven los problemas, que enfrentan los problemas y dan soluciones a las situaciones negativas. Por eso que es importante, la minería peruana está caracterizada por personas importantes que trabajan en las minas y que permanentemente necesitan y están capacitando. Por eso es que yo voy a dedicarme en esta primera parte a trabajar alrededor de la minería metálica, polimetálica, la flotación de plomo, cobre, zinc a pequeña escala. Las plantas son más pequeñas, no son gigantes como las de cobre. Y es bueno que ustedes distingan que el Perú tiene dos tipos de minería: la minería polimetálica y la gran minería del cobre. Esa es la flotación que ocurre en el Perú. Si nos centramos a trabajar en minería polimetálica, debemos saber que casi todo está al alcance de la mano y las personas son importantes porque pueden dirigir las cosas. Pero si vamos a trabajar en la gran minería del cobre, ahí sí la mente está abierta